Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. El reloj de pared marcaba la medianoche cuando Mateo García empujó la puerta de su casa en las afueras de Barcelona. Lo primero que notó fue el silencio. No había juguetes en el suelo, ni voces infantiles corriendo por el pasillo, ni el murmullo de la televisión que su esposa solía dejar encendida, solo el eco de sus propios pasos. Al avanzar hacia la cocina, el corazón le dio un vuelco. Sobre la mesa estaba un sobre blanco, cuidadosamente colocado, como si alguien hubiera querido que lo encontrara al instante. Sus dedos temblaban antes de abrirlo. Dentro, la letra de Isabel. Me voy. He llevado a los niños conmigo. Pablo me ofreció apoyo. No quiero discusiones. Las frases eran tan cortas, tan frías, que parecían escritas por una desconocida. Mateo se dejó caer en la silla sin entender cómo 12 años podían reducirse a esas líneas. Sintió un peso en el pecho, una mezcla de rabia, miedo y un vacío insoportable. Cogió el teléfono y la llamó. Ella respondió con voz firme. No hay más que hablar. ¿Por qué?, preguntó él. Porque ya no puedo seguir así. ¿Quién es? Pablo. Ese nombre lo atravesó como un cuchillo. No hizo falta más explicación. Horas después, en un bar de barrio, Mateo se encontró con Lucas, su amigo de toda la vida. Entre vasos de vino, trató de poner palabras a lo que sentía. Lucas solo asentía, consciente de que no existían consejos fáciles para una herida así. Y en medio de esa confusión, inesperadamente, un beso. Al regresar a casa, recogió los papeles del sobre. Entre ellos, escondido bajo el documento de divorcio, apareció otro formulario que no recordaba haber visto. Su respiración se detuvo. No era solo el divorcio. Era algo más. Algo que podía cambiarlo todo. Parte 2. Mateo pasó la mañana sentado frente al formulario, incapaz de leerlo de un tirón. Era una solicitud para que Pablo, el nuevo hombre en la vida de Isabel, pudiera adoptar legalmente a sus hijos. El simple hecho de verlo escrito le revolvía el estómago. No podía ni imaginar que alguien quisiera arrancarle su lugar de padre. Intentó concentrarse en el trabajo, pero las llamadas pendientes quedaron sin respuesta. Salió a la calle con la chaqueta mal abrochada y caminó sin rumbo hasta terminar en la plaza donde siempre jugaban sus hijos. El columpio vacío oscilaba con el viento. Allí fue consciente de lo que estaba perdiendo. Por la noche, incapaz de cocinar, entró en un restaurante de menú sencillo. El sabor de la comida le resultó apagado. Necesitaba desahogarse y, sin pensarlo demasiado, volvió al bar del barrio. Lucas lo estaba esperando. No entiendo nada, le confesó Mateo. Isabel lo planeó todo. Hasta me pide que firme para desaparecer de la vida de mis propios hijos. No lo firmes jamás, respondió Lucas con seriedad. Nadie en su sano juicio lo haría. La conversación se mezcló con la música baja y el murmullo de otros clientes. De repente, un conocido de Lucas se acercó y mencionó que Pablo, dueño de una pequeña constructora, estaba contratando gente. Mateo se quedó helado. Ese era el mismo hombre que había destrozado su familia. Al salir, el aire nocturno le golpeó el rostro. Tenía claro que el divorcio podía aceptar, pero lo del documento, nunca. Y sin embargo, presentía que Isabel insistiría. Lo que no sabía aún era hasta dónde llegaría la presión. Parte 3. El fin de semana llegó y Mateo recibió a sus hijos en la puerta. Lucía corrió a abrazarlo, mientras Tomás, más serio, entró con una mochila casi más grande que él. La casa recuperó por unas horas la vida perdida, risas, dibujos, preguntas interminables. Pero en medio de la alegría, surgió la duda que Mateo temía. Papá, dijo Lucía con voz baja, ¿por qué nos mandaste con mamá y Pablo? El golpe fue directo. Mateo se arrodilló frente a ella. Yo nunca los mandé, hija. Fue decisión de tu madre. Si pudiera, estaríais aquí conmigo cada día. Los niños lo miraron en silencio, como si intentaran ordenar las piezas de un rompecabezas que no encajaba. Mateo sintió que tenía que hablar con Isabel cuanto antes. Esa misma tarde, cuando ella llegó a recogerlos, él la detuvo en el portal.
Deja de decirles que yo acepté esto. Sabes que no es verdad. Isabel, incómoda, bajó la mirada. No quiero discutir delante de ellos. Entonces, diles la verdad. El ambiente era tenso, hasta que un coche aparcó al lado y de él bajaron unos nuevos vecinos cargando cajas. Se presentaron con una sonrisa. Marina y Javier, recién llegados desde Valencia, parecían ilusionados con su nueva casa. Isabel se marchó con prisa, mientras Mateo se quedó charlando un momento con la pareja. Antes de despedirse, notó algo inesperado, una mirada más larga de lo habitual, y después, sin pensarlo demasiado, un beso. Esa noche, al quedarse solo, Mateo entendió que su vida acababa de complicarse aún más. Parte 4. Los días siguientes, Mateo apenas tuvo tiempo para pensar en aquel beso. El trabajo lo reclamaba y al mismo tiempo, el silencio de la casa seguía pesándole. Cada rincón parecía recordarle lo que ya no estaba. Una tarde, al volver del mercado, vio movimiento extraño en la casa de al lado. Marina estaba sola en la puerta, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Javier había sido ingresado de urgencia tras desvanecerse en su empleo. La noticia corrió rápido por el vecindario. Mateo se ofreció a acompañarla al hospital, pero ella negó con un gesto. Horas más tarde, él la encontró sentada en un banco, agotada. Se sentó a su lado en silencio, sin palabras de consuelo prefabricadas. «No sé cómo seguir», dijo Marina con un hilo de voz. «A veces lo único es dar un paso cada día», respondió Mateo, consciente de que sus propias heridas aún sangraban. Cuando finalmente regresaron a su casa, ella no quiso estar sola. Pasaron la noche en el salón de Mateo, hablando entre pausas largas. Marina relató sus planes truncados, la mudanza que ahora parecía un error, el miedo a un futuro incierto. Al amanecer, se quedó dormida en el sofá. Mateo la cubrió con una manta y se instaló en la butaca, velando su descanso. Por primera vez en semanas, sintió que cuidaba de alguien y que, de algún modo, también lo cuidaban a él. Al salir el sol, un pensamiento inquietante lo sorprendió. Quizá aquel beso no había sido un accidente, y lo que vendría después podría cambiarlo todo. Parte 5. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo intentaba equilibrar los trabajos de reparación con la rutina de sus hijos, mientras Marina lidiaba con la ausencia de Javier y la presión de su empleo temporal en otra ciudad. Cada día traía nuevas dificultades, materiales retrasados, clientes impacientes, llamadas inesperadas de Pablo presionando legalmente. Todo parecía empujarlos a un límite que ninguno quería reconocer. Una tarde, mientras Mateo ajustaba unas puertas en la cocina, Marina recibió la llamada que había esperado y temido. Le ofrecían un puesto fijo en Valencia, lejos de Barcelona, con un sueldo que cambiaría por completo su vida y la de su hijo. El silencio se apoderó de ellos. Ambos sabían lo que significaba esa decisión. Estabilidad económica, pero distancia y pérdida de la nueva rutina que habían empezado a construir. «No sé si puedo dejar todo esto», dijo Marina, con la voz quebrada, «pero es una oportunidad única». «Lo sé», respondió Mateo, tratando de mantener la calma, «pero no puedo obligarte a quedarte». Esa noche, mientras preparaban la cena, los niños jugaban a su alrededor sin darse cuenta de la tensión. Mateo pensó en lo frágil que era todo: la vida, los planes, las certezas. Cada pequeño avance podía desmoronarse en un instante. Más tarde, al revisar papeles atrasados del trabajo, Mateo descubrió que uno de los documentos importantes de la construcción había desaparecido de la oficina. No era robo ni fraude, solo un descuido, pero podría retrasar meses un proyecto crucial y empeorar su situación económica. El corazón le dio un vuelco al imaginar las consecuencias. Se recostó en la silla del taller, mirando la luz del atardecer filtrarse por la ventana. La incertidumbre lo envolvía, y entendió que, a veces, la vida no da margen para descansar ni para soluciones perfectas. Solo quedaba elegir, y cada elección traería un costo inesperado. Parte 6. El día que Marina debía partir, Mateo se levantó antes del amanecer. La casa estaba silenciosa, solo el murmullo del tráfico lejano y el canto de algunos pájaros. Los niños todavía dormían, inconscientes de la decisión que alteraría su rutina.
Mateo caminó hasta el pequeño jardín y respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que no tenían orden. Marina apareció en la puerta, maleta en mano. Su expresión era una mezcla de gratitud y culpa, como si llevara consigo toda la tensión de los últimos meses. Mateo le sonrió, intentando ocultar la tristeza que lo apretaba. «Ve tranquila», dijo. «Haz lo que tengas que hacer». Ella bajó la mirada y le entregó un sobre. «Para ti», susurró. Cuando cerró la puerta y Mateo quedó solo, abrió el sobre. Dentro había una carta de Marina y un pequeño dibujo de su hijo, con las palabras: «Papá, gracias por enseñarme que incluso cuando todo cambia, alguien siempre cuida de ti». Mateo sintió un nudo en la garganta y por un instante lloró sin ruido. Esa tarde los niños regresaron a casa tras la escuela. Lucía y Tomás lo miraron expectantes, como si percibieran que algo había cambiado, aunque no entendieran completamente qué. Mateo los abrazó fuerte, sintiendo el peso de la ausencia y la ternura del presente. Se sentó en el porche, la carta en la mano, mirando cómo la luz del atardecer bañaba la calle. La vida no había salido como esperaba, proyectos retrasados, decisiones difíciles, ausencias inevitables. Y, sin embargo, sentía un extraño alivio, una gratitud silenciosa. El sol se ocultó, y en el reflejo de un charco se dibujó la luna. Mateo sonrió, comprendiendo que aunque la vida rompiera sus planes, aún quedaba la belleza de lo que se construía en cada pequeño instante. La historia no terminó perfecta, pero era profundamente humana.